poco, avanza, avanza. Lo que queremos destacar aquí es que dentro de las enfermedades del sistema nervioso, lo que afecta a la actividad motora comprende un grupo de enfermedades que pueden manifestarse como debilidad muscular, pero que puede denominarse esclerosis lateral amiotrófica por un lado, atrofia muscular espinal progresiva, parálisis vulvar progresiva o esclerosis lateral primaria. Todos son lo mismo, pero pueden iniciarse con la afectación de la segunda neurona, de la primera neurona, o pueden manifestarse con un compromiso más intenso en las neuronas motoras que están ubicadas en la región del tronco encefálico. Entonces, allí vamos a señalar entonces que este síndrome es característico de una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema motor y que produce debilidad y agotamiento de los músculos sin que exista un trastorno sensitivo. Aquí si el paciente dice que tiene adormecimiento, picazón, etcétera, eso ya no es esclerosis lateral amiotrófica. Entonces es un trastorno degenerativo, por lo tanto de inicio insidioso y curso progresivo, y compromete a las neuronas motoras que están a nivel del asta anterior de la médula espinal, a las neuronas motoras que están a nivel del tronco encefálico, llámese a nivel del puente, del bulbo especialmente, y la neurona motora que está en la corteza cerebral. Bien, esto entonces se va a expresar como ¿qué? Como debilidad muscular progresiva y que debido al compromiso de la actividad motora va a llevar a una hipotrofia y una atrofia muscular, y dependiendo de cuál es la zona afectada inicialmente pueden combinarse trastornos del tono muscular, de los reflejos osteotendinosos o movimientos involuntarios, compromiso de los reflejos primitivos. Entonces, esta enfermedad generalmente se inicia en la etapa adulta, ¿no? 40, 60 años, y va progresando rápidamente entre 2 a 5 años. La primera vez que fue descrita esta enfermedad fue hecha por Charles Bell en el año 1824, y luego el famoso neurólogo francés Jean-Martin Charcot, junto con Geoffroy, ¿no? Hicieron una descripción de estos cuadros y también se le sumaron Gombal, pero ellos hablaban de un cuadro de debilidad y en la que siempre hacían el estudio anatomopatológico, por lo tanto vieron que había una disminución de los tractos nerviosos y que estos axones pues quedaban esclerosados, por lo que se habló de una esclerosis lateral amiotrófica. Duchenne también señaló este trastorno y lo que él vio fue que tenía pacientes con un marcado compromiso de la motilidad de la región de la cara, a nivel de la orofaringe, de la faringe, de la laringe. Entonces probablemente vio un tipo específico y lo describió como una parálisis labio-glosofaríngea. Y luego esto se cambió al término de parálisis vulvar, porque estos músculos son inervados por nervios craneales o por neuronas que están en la región vulvar. Charcot señaló que este trastorno tenía un origen en los núcleos de los nervios, y Dejerin señaló que existía una relación entre el cuadro descrito por Charcot y el trastorno descrito por Duchenne. Luego se realizan descripciones de esta atrofia muscular progresiva que eran de origen, pensando que era de origen miógeno, pero después Rubier señala que las raíces anteriores están delgadas y esto indica que es un compromiso neural, por lo cual hablaron de que todo era lo mismo. Cuando se comienza a describir una enfermedad, primero se describe algún tipo específico de apariencia, de presentación.
luego se describen otras, y después se reúne todo el síndrome en uno solo, como ven que ya ocurre con Cuvier, que señala que todo es lo mismo. Y en el siglo XX, a principios del siglo XX, existían, ustedes saben que en América, específicamente en Norteamérica, son muy famosos y muy idolatrados determinados deportistas, ¿no? Y uno de los que destacaban era evidentemente este beisbolista muy famoso llamado Lou Gehrig. Lou Gehrig era un ídolo en su época y progresivamente comenzó, era un beisbolista muy fuerte, atlético, y progresivamente comenzó a tener disminución de la fuerza muscular, de la masa muscular, que fue muy notorio. Y miren, con menos de 40 años, ¿no? 40 y, fíjense, 38, ¿no? Muere por esta enfermedad. Entonces, se hace famoso el cuadro y lo denomina la enfermedad de Lou Gehrig. Ya más adelante, en el mismo siglo XX, en el XXI, otro personaje famoso, el físico Stephen Hawking, ¿no? Desarrolla la enfermedad a la temprana edad de 21 años, cuando aún estudiaba en la universidad y presentaba alteraciones en la fuerza muscular en las extremidades y luego en las manos. Sin embargo, gracias a la tecnología, él pudo realizar actividad física con apoyo tecnológico, ¿no? Con aparatos que permitían que con solamente mover un dedo pudiera escribir y seguir produciendo intelectualmente. Entonces, Stephen Hawking nos ha abandonado recientemente, miren, desde el año 42 hasta el 2018, es uno de los que más larga vida ha tenido esta enfermedad. Todo un ejemplo. Muy bien, entonces, de todas las enfermedades motoras, esta es la más frecuente, ¿no? Y se habla de una incidencia de 2 a 3 por 100.000 habitantes y una prevalencia de 4 a 5 por 100.000. Algunas zonas del planeta tienen una mayor frecuencia, por ejemplo en las islas de Guam, en la península de Ki en Japón, y especialmente en la isla de Guam se habla de cuadros de ELA asociados a demencia o una historia genética. Es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Y se piensa que los que no descendientes europeos tienen menos riesgo de enfermar. Y el promedio de supervivencia de esta enfermedad va de 2 a 4 años. Fíjense lo que vivió Stephen Hawking, ¿no? Independientemente del sexo. Y generalmente se inicia a los 61.8 años, pero hay un rango de 54 a 67. Hay algunos casos juveniles antes de los 25 años, como el de Stephen Hawking, por ejemplo, y en la adultez temprana, antes de los 45. Pero es muy doloroso ver a estos pacientes venir con este cuadro, ¿no? ¿Cuál es la evidencia epidemiológica? ¿Qué es lo que se ha visto? Generalmente estas personas son aquellos que se dedican a un deporte, ¿no? De fuerza, de actividad física. Hemos hablado de Lou Gehrig, ¿no? Boxeadores, deportistas, pero también en nuestro medio recuerdo mucho haber visto pacientes que eran estibadores, cargadores, ¿no? en los mercados, y ellos con una gran fortaleza luego comienzan a sentir que no pueden realizar la actividad que antes hacían, ¿no? Y progresivamente va disminuyendo la masa muscular. Entonces, hay una evidencia que en las personas con una condición física atlética y delgados hay mayor riesgo de ELA. Entonces, aquí están todos los jugadores de todos los deportes, ¿no? Especialmente aquellos que tienen que hacer mucho esfuerzo. Pero también se ha visto que podría tener algún papel los pesticidas que están en los campos deportivos. Y también han visto que los militares, veterinarios, tienen una propensión a la enfermedad y tal vez exista una propensión por el uso de metales pesados. En el tema genético, aproximadamente el 10% de estos casos
tienen una herencia autosómica dominante. Ellos son conocidos como ELA-F, ¿no? Familiar. Y los que no son genéticamente determinados se denominan ELA esporádico. Entonces, ambas formas son indistinguibles. El fenotipo es el mismo. Y la mutación, en el caso de los casos genéticos, suele ser en los genes que codifican el superóxido de dismutasa, el cobre, sobre zinc. También el TAR de DNA y además el que se liga a la proteína 43, al FUS, ¿no? Al C9. Aquí se cumple lo que muchas veces se ve en genética, ¿no? Diferentes mutaciones genéticas pueden expresar fenotipos muy similares y un solo genotipo puede expresar diferentes fenotipos. Muy bien, entonces recordando cómo se distribuye la enfermedad, aquí decíamos hay dos neuronas, neurona motora superior, neurona motora inferior. La neurona motora superior, en el caso de las que van a la cabeza, ¿no? Tenemos la neurona motora ubicada en la corteza cerebral, la neurona ubicada en la corteza cerebral para la región del cuerpo. Entonces tenemos aquí a la neurona motora que está en los nervios craneales, a la neurona motora que está en la médula espinal. Pero no solamente son las neuronas, los cuerpos neurales, sino que deben recordar ustedes, ¿no?, que hay neuronas motoras en la región cervical, torácica, lumbar. Pero además debe tenerse en cuenta que hay un tracto córtico nuclear, córtico espinal, que está llevando la señal. Entonces, esto también se va a afectar no solamente la neurona, sino el tracto. Y esto es lo que se esclerosa, ¿no? Los axones son reemplazados por tejido escleroso. Bien, entonces, ¿qué información brinda la neurona motora superior? Este estímulo, ¿no es cierto?, llega a las neuronas motoras inferiores para llevar la motilidad voluntaria. Entonces, la motilidad voluntaria es un proceso que se inicia en la corteza parietal, en el área premotora. Toda esa integración va a llegar finalmente a la circunvolución frontal ascendente, ¿no? Es un nivel de ejecución proveniente de todo el mensaje que le llega de estas cortezas. Y además de esto, hay un control inhibitorio de interneuronas que van a ir modulando el tono muscular, los reflejos osteotendinosos y los reflejos intersegmentarios. O sea, no solamente es la transmisión voluntaria de la motilidad, sino que esa vía descendente inhibe, modula, regula la actividad de la neurona motora inferior y de las vías segmentarias que llegan a ella. Eso por un lado. Además, recuerden ustedes que están las vías descendentes y luego la neurona motora inferior en el tronco encefálico y luego la vía córtico-espinal que se decusa en el bulbo, ¿no?, y que luego desciende como haz córtico-espinal. Entonces, todo eso implica la actividad motora. La neurona motora inferior es aquella que envía la señal al músculo estriado, pero no solamente es la señal, sino que le brinda vida al músculo. Si la neurona motora inferior muere, muere el músculo. Entonces llega a los músculos de la cara, del cuello, de las extremidades, y la contracción de estos músculos va a permitir entonces los movimientos, las acciones. La combinación de estos movimientos son los que vamos a denominar acciones. Y además son los que van a brindar el tono, los reflejos osteotendinosos, ¿no?, y los reflejos segmentarios. Hay que tener presente entonces eso cuando hablamos de actividad motora. Las vías descendentes traen no solamente motilidad voluntaria, sino la regulación de la actividad motora en los niveles segmentarios. Y aquí
resumido lo que hace cada una de las neuronas. En los reflejos, la primera neurona, ¿no?, va a estar controlando esos reflejos y cuando por algún motivo falla, hay reflejos vivos, hiperreflexia, y cuando la segunda neurona falla, se altera y disminución o ausencia. El tono, en el caso de falla de control de la primera neurona, produce espasticidad y en el caso de la segunda, flacidez. Y la respuesta cutánea plantar es extensora, lo que se denomina Babinski, y en el caso de la segunda neurona es flexora. Los músculos, vamos a ver aquí que la primera neurona inerva amplios grupos, ¿no?, musculares, y cuando falla hay torpeza, pérdida de destreza y lentitud. En el caso de la neurona motora inferior, los músculos van a ser alterados por pequeños grupos y esto se va a manifestar como una disminución del volumen, lo que se denomina atrofia, y cuando es de origen de segunda neurona se llama amiotrofia. Pero ese sufrimiento de la neurona motora se manifiesta externamente como una serie de contracciones de los grupos musculares, como si fueran gusanitos que caminaran en la superficie. A eso se llama fasciculaciones, fibrilaciones, además de la debilidad muscular y los calambres. Además de eso pueden existir, en el caso de compromiso de primera neurona, la habilidad emocional o síndrome, en el caso de la segunda neurona en el bulbo, lo que se llama el síndrome vulvar con disartria, disfagia. Entonces, estos son las características más importantes si hablamos de primera y segunda neurona. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una alteración de la articulación de la palabra, que se denomina disartria. Debilidad distal en las extremidades superiores, especialmente en las manos a nivel distal. Debilidad proximal en la extremidad superior, en el hombro. El pie caído, fasciculaciones, marcha espástica, insuficiencia respiratoria. Entonces, 50% puede presentar alteraciones psicológicas y conductuales y 10 a 15% pueden estar asociados a una demencia frontotemporal, como van a ver posteriormente con la doctora Castro. Muy bien, entonces hay tipos clínicos de esclerosis múltiple. Entonces, si bien hablamos de un compromiso de primera y segunda neurona, ellos se van a manifestar por afectación de la región medular, de la región vulvar, del tracto córtico-espinal, córtico-nuclear, dando algunos subtipos específicos como parálisis pseudovulvar, parálisis vulvar progresiva, el síndrome de Mills, que característicamente se presenta como un compromiso de medio cuerpo, problemas respiratorios, axiales. Hay varios subtipos que vamos a señalar, dependiendo de dónde se inicia el cuadro. Mayormente el cuadro es una debilidad en las extremidades simétricas, miembro inferior, generalmente puede ser distal, ¿no? Y algunos casos empiezan con síntomas a nivel de la región de la boca, ¿no? Hay para fabricar alimentos, y hay un pequeño número que inicia con trastornos respiratorios, dificultad para ventilar adecuadamente, para mover la musculatura de la inspiración, y en este caso hay fasciculaciones inclusive. Y hay un pequeño, lo más importante que debe recordar es que aquí no va a haber afectación oculomotora, ¿no? Todo compromete y muy rara vez hemos visto oculomotor, generalmente no hemos visto. Y evidentemente solamente hay compromiso motor, no hay compromiso sensitivo. Entonces, las personas sienten la debilidad distal en una extremidad. Van caminando y de pronto sienten que se tropiezan, que algo pasa con un miembro
y se caen, ¿no? Hay dificultad para abotonarse la ropa porque van fallando los músculos distales, ¿no? En la mano y puede haber rigidez. De forma insidiosa, la debilidad se va presentando y va progresando y los pacientes se quejan de calambres, ¿no? Calambres, además de que sienten como que algún animalito como hormigas caminaran por las extremidades y pueden ver ellos cómo sus músculos saltan, ¿no? Se contraen, que son las fasciculaciones que pueden estar en los brazos, antebrazos, cintura escapular. Y conforme va progresando, se van afectando el resto de una extremidad. Puede empezar en la mano, ir progresando al antebrazo, al brazo y hacia la región del hombro. Aquí entonces hay una triada que siempre hay que reconocer. Por un lado, la debilidad con atrofia. ¿Qué quiere decir? La masa muscular disminuye en volumen, ¿no? Se va dando la atrofia. Hay un aumento del tono muscular, lo que es la espasticidad, y los reflejos osteotendinosos están aumentados. Entonces, hay una combinación importante, porque cuando uno habla de atrofia dice neurona motora inferior, ¿no? Es lo más característico del compromiso de la neurona motora inferior, en la disminución de la masa muscular. Entonces, uno esperaría encontrar hipotonía, hiporreflexia o reflexia. Sin embargo, ¿qué hay? Espasticidad e hiperreflexia generalizada. Entonces, eso hace pensar inmediatamente en dos neuronas. Y la amiotrofia, como les decía, va asociada con los reflejos osteotendinosos aumentados. Y además de eso, van a encontrar reflejos de liberación, reflejos primitivos, Hoffman, que se ve en los dedos, y Babinski, que no debería haber en un compromiso de neurona motora inferior. Músculos aductores, abductores y extensores tienden a debilitarse antes que los flexores largos. Y aquí algo muy característico, el primer espacio interóseo suele comprometerse y disminuye el volumen y esta zona se ve como un hueco, ¿no? Totalmente excavado. Por eso siempre miren en las manos los espacios interóseos. Ahí vamos a encontrar entonces, se va produciendo la disminución del volumen y tiene la apariencia de una mano cadavérica. Entonces, la propagación de la debilidad va avanzando a zonas vecinas, como si avanzara de acá, aquí, hacia arriba. O sea, empieza en un punto y se va extendiendo hacia las zonas vecinas. Y las zonas afectadas pueden doler y sentirse frías, pero no hay parestesias. Suele preservarse el control esfinteriano, ¿no? Aunque algunos pueden decir que tienen una incontinencia urinaria y fecal, ¿no? No hay marcada espasticidad en algunos casos y puede observarse fasciculaciones en los músculos afectados. Y la enfermedad tiene momentos de progresión y momentos que como que se queda estable y después vuelve a progresar. Como decíamos que los pacientes suelen morir a los 3 años de diagnóstico, ¿no? Y más del 90% a los 6 años. Hay formas alternas. Pueden iniciarse con una debilidad en el miembro inferior, ¿no? Especialmente por compromiso de la región lumbosacra. En algunos casos se inicia con debilidad en los músculos del tórax, abdomen y cara, posterior al cuello, entonces la debilidad es atrás y entonces el cuerpo se va hacia adelante, ¿no? Y tiene un síndrome muy característico que es la camptocornia. El paciente está en flexión del cuello y todo hacia adelante, ¿no? Algo que también se ve en Parkinson. Y hay también casos de debilitamiento temprano del diafragma, lo que lleva rápidamente a la insuficiencia respiratoria. Hay una variante también hemipléjica de Mills con compromiso de extremidades de un mismo lado. Los 3 cuadros más característicos son estos. La atrofia muscular progresiva, o sea, dentro del ELA hay un síndrome que es la atrofia muscular progresiva.
afecta más a hombres que mujeres, 4-1, y aquí hay un progreso más lento, llegan a sobrevivir hasta más de 15 años. Estos pacientes tienen un compromiso predominante de la neurona motora inferior. Y en estos casos hay que diferenciar este compromiso de neurona motora inferior de las neuropatías, ¿no? Porque van con, evidentemente, disminución de fuerza, hipotrofia, disminución de reflejos osteotendinosos, disminución de el tono, ¿no? Y hay que diferenciar de este grupo de nervios periféricos. Se sospecha de enfermedad autoinmune ante presencia de paraproteínas, como inmunoglobulina M, y anticuerpos contra los gangliósidos, ¿no? Entonces, una forma es aquella que se manifiesta por trastornos de neurona motora inferior. Luego está la parálisis vulvar progresiva. En este caso, lo que predomina es la debilidad de los músculos que están inervados por neuronas motoras que están en el tronco. Hablamos de la musculatura orofaringia, la laringe, la lengua. Desde aquí notablemente vemos un paciente con disartria y hace que cuando el paciente habla no se le entienda adecuadamente. También tiene problemas de masticación, de deglución, y la voz se altera, hay hipofonía, ¿no? Y se ve la atrofia de la musculatura de la lengua. Entonces se pierde el reflejo faringio y se altera, decíamos, funciones masticatorias, compromiso de la capacidad de mezclar los alimentos, ¿no? Por la atrofia de la musculatura lingual, y los alimentos pequeños y el agua pueden pasar a las vías respiratorias. O sea, el paciente se puede aspirar, hacer una neumonía aspiratoria que a veces ya complica el cuadro y a veces mueren por esto los pacientes. Este tipo de forma de presentación corresponde al 25% de cuadros de ELA. Es un curso progresivo y fatal. Y el otro tipo, si ya vemos neurona motora inferior, neuronas del tronco, aquí hablamos de esclerosis lateral primaria, en la que se afecta predominantemente la neurona motora superior, pero especialmente los fascículos córtico-espinales. Por lo tanto, aquí los pacientes hacen un trastorno, ¿no?, que compromete a las vía superior, y muchos después de un tiempo, ¿no?, después de 1 año, 2 años, hacen compromiso de la neurona motora inferior. Aquí el 20% de estos pacientes con ELA tiene el cuadro de evolución lenta que afecta a los tractos córtico-espinales, produciendo una paresia espástica pura. Generalmente se inicia entre 60 y 70 años, ¿no?, con una sensación de rigidez, o sea, la espasticidad de las extremidades inferiores, y luego afecta un lado, después el otro, y luego la espasticidad hace que la marcha se torne lenta. Ahí para paresia espástica grave. Este esquema entonces les muestra cuando se inicia a nivel vulvar, 34.2%, cuando afecta a nivel espinal, las neuronas motoras inferiores, lo hacen de manera asimétrica, una extremidad primero, otra, después la otra, después la otra, y las que pueden afectar la neurona motora superior, ¿no?, y dar los cuadros de paraparesia. Este es un cuadro que ustedes pueden analizar con tranquilidad para ver características del compromiso de las extremidades. Entonces, ¿qué vamos a ver? Cuando hay compromiso piramidal, hay espasticidad, debilidad muscular y la hiperreflexia con los reflejos patológicos. Hoffman, Babinski, 9% de casos, ¿no? Pueden afectar solamente las extremidades superiores, pueden afectar las 4 extremidades, ¿no?, y también el compromiso vulvar y
también pueden tomar la neurona motora inferior o las neuronas de la zona respiratoria, incluso en músculos como el diafragma y la forma hemipléjica. Entonces, todas estas formas de presentación se pueden dar. Son los fenotipos que podemos encontrar. Pero cuando un paciente se queja de debilidad, calambres, hay que examinar al paciente de manera integral. Hay que pedirle que se quite la ropa, ¿no? Para ver cómo están los músculos. No solamente hacer el examen de fuerza externo, sino ver cómo está el músculo. Y recuerden ustedes, aquí está el cuello, y aquí debería estar ¿quién? El supraespinoso, ¿no es cierto? Trapecio, aquí el infraespinoso, aquí el trapecio. Y miren ustedes, esto que ustedes, si ustedes mismos se tocan la región supraespinosa o supraespinosa, ¿qué van a encontrar aquí? Un músculo. Aquí hay un hueco, un vacío. ¿Ven? Miren la atrofia marcada, la atrofia de la región infraespinosa, miren, y la musculatura paraespinal. Miren cómo han perdido volumen los deltoides, los músculos del brazo, del antebrazo. Miren cómo está la mano, miren este espacio interóseo, ¿ven? Es lo que les decía, hay un hueco allí, no hay músculo. Miren la lengua, hay una disminución del volumen de la lengua, aquí hay otra imagen. Miren aquí, la lengua hipotrófica, muchas veces más en un lado, ven la hipotrofia muscular de la lengua. Miren la mano, la atrofia del espacio interóseo, primer espacio interóseo. Y miren la palma de la mano, ¿dónde está la región tenar, hipotenar? Un vacío. Ustedes pasan la mano y no hay esa elevación, sino una depresión. Y miren, está tan delgada la zona palmar media que se ven los tendones, ¿ven? Por la marcada atrofia muscular. Entonces, existen criterios diagnósticos para llevar a este diagnóstico final. Estos fueron establecidos por una reunión que se realizó en el Escorial, en España, donde hablan de un diagnóstico definitivo. ¿Cuál es la forma? Aquí, evidentemente, este es uno de los pocos cuadros cuyo diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Qué es lo que debo encontrar? Signos de compromiso de neurona motora superior y neurona motora inferior. Pero deben estar en 3 regiones diferentes, ¿no? Si yo encuentro en la lengua, en el miembro superior derecho, en el miembro inferior izquierdo, es imposible que una sola lesión me dé todo eso. Tienen que ser compromisos salpicados. Entonces, eso solamente lo puede dar esta enfermedad neurodegenerativa. Entonces, signos de neurona motora superior e inferior en 3 regiones, ¿no? Hiperreflexia, espasticidad con hipotrofia muscular o atrofia. Pero también puedo tener un diagnóstico probable cuando tengo signos de neurona motora superior e inferior en 2 regiones con algún signo rostral de neurona motora superior a inferior. Y cuando tengo exámenes que me dicen que podría ser, ¿no? Signos de neurona motora superior en al menos una región con evidencia neurofisiológica y compromiso de neurona motora superior e inferior en 2 regiones. Entonces, aquí el estudio neurofisiológico es importante, porque el estudio neurofisiológico, la electromiografía, me dice no hay compromiso sensitivo, hay compromiso en neurona motora inferior. O sea, hay signo de inervación, hay disminución de voltaje, disminución del volumen de las unidades motoras. Pero, ¿qué es lo que me tiene que decir además el estudio neurofisiológico? Que cuando le pongo la aguja acá, hay neurona motora inferior comprometida en la lengua, hay neurona motora inferior comprometida en el deltoides, hay neurona motora comprometida en cuádriceps. Es difícil que cualquier enfermedad me dé en lugares tan diferentes salvo esto, ¿no? Esto aunado a cuadro clínico de neurona motora superior me ayuda el diagnóstico. Entonces hay cuadros genéticos, ambientales, se piensa que hay algo y también se piensa que hay un compromiso en los dos. Bueno,
El aspecto genético ya lo mencionamos, y gracias a la tecnología se ha ido avanzando en la identificación genética de estos cuadros. ¿Para qué nos ayuda el estudio genético? Para ver si podemos intentar algún tipo de terapéutica, ¿no? Por ahora no tenemos nada. La etiopatogenia, mutaciones en el gen de la dismutasa, ¿no? Del cobre y el zinc, la superóxido dismutasa, hablan de exotoxicidad inducida por glutamato, hay una degeneración astrocítica y microglial, hay una disfunción mitocondrial, mutaciones en otros genes, ¿no? Y alteraciones de la proteína semejante a priones. Entonces, esta es la neurona, ¿no? Y que estaría sufriendo la agresión, la alteración metabólica con esta enzima alterada. Entonces, se van a dar alteraciones. Ustedes saben que los priones sumaron un gran paradigma a los cuadros etiológicos, ¿no? Entonces, con el estudio de los priones se pudieron explicar muchas propagaciones de cuadros patológicos. O sea, se empieza con una lesión y esta se va propagando, esta alteración proteínica se va propagando a lo largo de la neurona. Entonces, es lo que aportó los priones, la teoría priónica, que estaría también explicando esta propagación. Entonces, las características fisiopatológicas afectan a una neurona motora, ¿no? Le produce la muerte a la neurona motora y puede despierta. Tú pones tu micro y te vas a dormir. ¿Qué es eso? Les vemos aquí. Ya ¿no? Miren, en una persona saludable están las neuronas motoras en el asta anterior y luego en la fase presintomática algunas neuronas comienzan a dañarse. Siguen los síntomas, miren, empieza en este lado, en el asta anterior. Sigue, se van dañando más neuronas, sigue avanzando a un lado y luego se va propagando, cruza la línea media y se va al otro lado. Aquí ya van muriendo neuronas, va avanzando y va avanzando también al otro lado. Entonces, cuando muere la neurona, el astrocito es el que va a reemplazar a la neurona dañada. Uno de los primeros signos de daño neuronal es la gliosis, ¿no? La aparición de astrocitos. Y vemos que aparecen las microglías y las oligodendroglías para tratar de ocupar ese espacio. Entonces, todo este tejido neural de neuronas motoras va siendo reemplazado por restos, tejido fibrótico, ¿no? Entonces, aquí vemos la neurona motora inferior, ¿no? En el asta anterior y cómo van a ir progresando el cuadro en una zona y luego se extiende, toma un grupo de neuronas motoras y luego el resto y avanza a toda la extremidad superior, avanza el otro lado y toma la otra extremidad, ¿no? Y compromete también la neurona motora superior y avanza y va avanzando, ¿no? Entonces empieza en una zona y se va extendiendo al otro, ¿no? Y este es un tejido normal y aquí las neuronas motoras van desapareciendo. Hay entonces, decíamos, una forma de esclerosis lateral amiotrófica asociada a la demencia frontotemporal. Esto forma parte de un gran espectro genético. Hasta el 50% de pacientes con ELA tienen algún grado de compromiso cognitivo. Hasta 33% de pacientes con demencia frontotemporal tienen compromiso de la neurona motora. Un 95% de pacientes con ELA y 50% de demencia frontotemporal muestran proteinopatías TDP43. La única mutación genética más común que causa tanto ELA
o demencia frontotemporal es la mutación de C9orF72 y que puede expresar alguna de las dos enfermedades o la superposición de ambas. Por eso es que es conveniente hacer una evaluación cognitiva, ¿no? En el instituto estamos haciendo un estudio justamente de los pacientes con diagnóstico de ELA, ¿no? Para ver si hay compromiso cognitivo, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que sabemos, ¿no? El cuadro de esclerosis lateral amiotrófica puede estar asociado a la demencia frontotemporal. Entonces hay compromiso de la región de las neuronas motoras, la región frontal, pero esto podría extenderse a la región, al lóbulo temporal y dar así las manifestaciones cognitivas. Y las manifestaciones cognitivas de los problemas frontotemporales fundamentalmente son trastornos conductuales, ¿no? Trastornos conductuales, y aquí vamos a tener entonces progresivamente fallas en la inhibición, pero también puede existir trastornos del lenguaje, ¿no? Disminución de la producción del lenguaje, la incapacidad para comprender lo que se está hablando y también la incapacidad para poder emitir un lenguaje verbal. El diagnóstico clínico se apoya en exámenes neurofisiológicos, específicamente el estudio de la actividad sensitiva, de la actividad motora. Entonces, en la actividad sensitiva, en neurofisiología, se estudia la latencia de la vía sensitiva, la onda sensitiva, y en el caso de la inervación motora se estudia la latencia, cuánto se demora en llegar la información, cuál es el tamaño de la unidad motora, ¿no? Y luego, en el estudio neurofisiológico mismo, la electromiografía, hay momentos. El paciente está en reposo, se introduce la aguja. En el momento que uno introduce la aguja, no debe haber ningún ruido. Debe ser silencioso. O sea, hay una actividad de inserción. Y luego, se le pide al paciente que realice un movimiento leve, en el cual se ve las unidades motoras, y después un máximo esfuerzo cuando la pantalla se llena de la actividad motora. Entonces, ¿qué puede pasar? Cuando hay evidencia de denervación, como no hay inervación, el músculo está hiperactivo, está ávido de acetilcolina, de inervación. Entonces, uno ingresa y hay un gran ruido. Eso es de evidencia de denervación. Y cuando se le pide que realice, se le ven las unidades motoras, se ven fasciculaciones y fibrilaciones, que son las alteraciones que suelen verse en denervación, ¿no? En la denervación se ven fasciculaciones, que son este grupo de unidades motoras, y fibrilaciones que son más pequeñas. Estos son signos de denervación de la neurona motora inferior. Pero, como es un cuadro crónico, una neurona motora muere y su fibra muscular queda huérfana. Entonces, una neurona motora que está al lado puede enviar una ramita para inervar al músculo. Entonces, se produce lo que se llama una reinervación. Entonces, cuando hay un cuadro crónico de inervación de larga data, hay neuronas motoras que envían fibras al músculo para que se produzca la contracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la neurona A se muere y deja de inervar a los músculos 1, 2 y 3, la neurona B, que tiene los músculos 5, 6 y 7, envía una ramita para inervar a 1, 2 y 3. Entonces, eso va a hacer que esta neurona motora B trabaje más. Y cuando se produzca una inserción de la aguja para ver su actividad, la unidad motora de B va a ser más grande. Entonces, lo que caracteriza
a la reinervación crónica es las unidades motoras gigantes. Cuando vean unidades motoras gigantes, quiere decir que hay reinervación. Esto se ve en ELA, por ejemplo, ¿no? Y también se ve en la enfermedad conocida como, ¿no?, la poliomielitis aguda. La poliomielitis es un cuadro también de muerte neuronal viral, pero una vez que pasa el cuadro, las unidades motoras, las neuronas motoras que quedan, tienden a ir a suplir de alguna manera en algo a los músculos afectados. Entonces, las unidades motoras gigantes son una evidencia de una denervación crónica que se está reinervando. Entonces, hay unidades motoras polifásicas y cuando el paciente hace el máximo esfuerzo, ya la pantalla no se llena de unidades motoras, sino queda parcialmente. Entonces hay un patrón de interferencia incompleto. No es lo que suele verse en este caso de electromiografía. Entonces, el diagnóstico se hace con los criterios clínicos apoyados en el estudio neurofisiológico, ¿no?, que debe demostrar la afectación de la neurona motora inferior, que debe estar distribuida en varias partes del cuerpo de manera asimétrica. Si yo tengo un compromiso de neurona motora inferior, ¿no?, que va solamente en los miembros superiores, y tengo neurona motora superior en los miembros inferiores, ¿podría ser diagnóstico de ELA? Tengo neurona motora inferior en las extremidades superiores. Y tengo paraparesia espástica con Babinski, clonus en miembros inferiores. ¿Podría ser el diagnóstico de ELA? ¿Ah? ¿Qué necesito? Necesito demostrar que el compromiso no solamente es en los miembros superiores, sino también hay en miembros inferiores o en músculos paraespinales. Y algo que debo pedir, ¿qué cosa es? Una resonancia magnética de nivel cervical. ¿Por qué? Porque un compromiso de miembros superiores, cervical y dorsal, podría ser por una compresión medular. Recuerden que hemos visto, ¿qué cosa hemos visto? Mielitis compresiva, espondilosis. Es un aumento de tamaño de los ligamentos, ¿no? La hipertrofia, el ligamento amarillo, podría comprimir, las espondiloartrosis podrían comprimir la médula y comprimir también la emergencia de las raíces motoras y darme trastorno motor en miembros superiores y compromiso de las vías descendentes motoras para miembros inferiores. Yo tengo que demostrar, ¿no?, que no hay una compresión medular a nivel de la región cervical y dorsal. Eso no deben olvidarse. Por eso estamos hablando que para el diagnóstico debe demostrarse ¿qué cosa? El compromiso de neurona motora inferior en 3 regiones diferentes. No próximas, sino diferentes. Bulbo, miembro superior, miembro inferior. Entonces no hay cuadro que pueda afectarme eso si no es la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Está claro? Deben tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, signos clínicos neurofisiológicos o neuropatológicos, afectación de neurona motora inferior, signos clínicos de afectación de neurona motora superior. Cuadro progresivo, sin compromiso, ¿no?, sensitivo y diferentes regiones anatómicas. Y por eso les he insistido en que ustedes deben no solamente diagnosticar una debilidad muscular, sino que deben ponerle apellido. Disminución de fuerza, ¿qué más? ¿Cómo está el tono? ¿Cómo están los reflejos? ¿Cómo están, ¿no?, los reflejos patológicos? Te digo, disminución de fuerza, 4/5, con hipotrofia, con hiporreflexia, ¿no?, flacidez.
y no hay reflejos patológicos, estoy hablando de neurona motora inferior. Pero le digo, debilidad muscular con hiperreflexia, espasticidad, Babinski, clonus, estoy hablando de neurona motora superior. Pero si tengo combinados los dos en todo el cuerpo, eso es igual a ELA, esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Muy bien. Diagnósticos diferenciales, siempre decíamos, si el cuadro está muy localizado, ver con una resonancia cómo está la médula en esa zona. Y hay algunos cuadros polineuropáticos, de polineuropatías, que solamente afecta el nivel de la componente motor, ¿no? Hay polineuropatías diabéticas amiotróficas. Entonces hay que buscar siempre entonces cuadros metabólicos, deficiencias vitamínicas. Recuerden que la vitamina B12 va a dar compromiso de las vías del tracto, del cordón posterior, cordón lateral. Entonces hay que ver si no hay alteraciones allí. También problemas de cobre que podrían dar estas alteraciones y cuadros infecciosos. En nuestro medio siempre descartar tuberculosis, ¿no? Compromiso de la columna por TB, mal de Pop. Y el tratamiento que se ha estado mencionando es el Riluzole, que es un medicamento caro y es un medicamento que solamente tiene una limitada utilidad. Señalan que mejora el tiempo de sobrevida en unos 3 meses. Cada cajita de pastilla cuesta más de 1.000 soles, ¿no? Y en realidad no tiene mucha utilidad, ¿no? Entonces no es una cosa muy recomendable. Entonces lo que se está señalando, entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Dar un tratamiento de rehabilitación, mejorar la motilidad de los músculos que están preservados, apoyar con la alimentación, porque los pacientes no pueden pasar los alimentos, ver la utilidad de la sonda nasogástrica, ¿no? Hacer terapia de lenguaje, darle un soporte nutricional adecuado y el soporte ventilatorio en la medida de lo posible, ¿no? Hay casos famosos, bueno, Stephen Hawking es uno, ¿no? De más de 20 años hubo el caso de un señor en nuestro medio, un industrial muy famoso, ¿no? Que también tuvo ELA y había muchos intereses económicos de parte de los familiares en los que señalaban que él no era consciente, porque como no movía ningún músculo, pero al igual que el señor Stephen Hawking, había logrado mover el músculo de los dedos pulgares y con eso se podía comunicar, ¿no? Entonces, mientras se pueda lograr eso, la voluntad, se puede expresar la voluntad. Pero el gran problema pues es la ventilación, ¿no? Que generalmente lleva a estos pacientes a la muerte, ¿no? Entonces, edad avanzada, forma de presentación vulvar, hay una progresión rápida, hay alteración de la función cognitiva, hay que darle calidad de vida, ver el estado nutricional, ayudar con el estado emocional y la mayoría de 3 a 5 años, algunos sobreviven más con el apoyo necesario de la familia, ¿no? Muy bien, entonces